Sí, España está como nunca, a la vez que vamos creciendo cada vez un poco menos que el año anterior. ¿Esto cómo se compadece? Bueno, lo importante es que estamos creciendo de manera continuada por encima del 2%. El 2% es una barrera, podríamos decir, casi que natural, que en la economía española cuesta mucho superar, y más cuando tenemos, por ejemplo, análisis del Banco de España de la semana pasada, que dice que nuestro crecimiento potencial, es decir, la capacidad que tenemos de crecer a largo plazo, está hoy día por encima de ese 2%. Esto apenas era algo concebible hace unos años, y ahora, gracias a mejoras en la productividad, mejoras en esa tasa de largo plazo de desempleo, que ya está por debajo del 10%, nuestra tasa de paro, mejoras aportadas por la inmigración en cuanto a nuestra capacidad y nuestra movilización de fuerza laboral, hacen que España hoy tenga más capacidad de crecer y que, por lo tanto, entre otras cosas, nuestras cuentas públicas sean también más sostenibles a largo plazo. Y estos son elementos que yo creo que tienen, o que siempre tienen que estar presentes en la discusión. Tenemos un modelo de crecimiento más sostenible. Pero perdóname, si crecimos un 3,5% en el año 24, un 2,8 en el año 25, y la previsión para el 26 es un 2,2, no estamos perdiendo fuelle. Bueno, de nuevo, lo que tenemos, lo que hacemos los economistas cuando lanzamos previsiones hacia adelante es hacer lo que se llama una convergencia a la media, es decir, que tendemos a lanzar previsiones que converjan a nuestro crecimiento promedio de los últimos años, o nuestro crecimiento potencial. Cuanto más elevado está ese crecimiento potencial, más fuertes son nuestras palancas de crecimiento, y eso es lo que estamos diciendo ahora mismo, que seguimos teniendo palancas de crecimiento por encima del 2%. Veremos cómo termina la cifra de este año. Ya estamos viendo, de hecho, revisiones al alza. Algunos analistas están ya en el 2,4%. Esto ha pasado de manera continuada en los últimos años. Empezábamos el año con previsiones más bajas que luego se iban adaptando al alza de manera continuada. Recordar que España, y esto es un dato que yo creo que es bastante elocuente, ha sido la economía avanzada que más ha crecido por segundo año consecutivo en el año 2025. Y esto, si lo llevamos a las economías europeas, donde las grandes economías están además en una situación de desaceleración, supone que hemos crecido 2 veces por encima de la zona euro, que hemos creado 4 de cada 10 empleos que se han creado en la zona euro, siendo el 10% nosotros del peso de la zona euro. Es decir, el comportamiento de la economía española en estas circunstancias tan difíciles como las que acabamos de comentar está siendo un comportamiento excepcional. Los números son los números, y eso no tiene discusión. Pero ¿no creo que este mensaje de España está como nunca puede escocer a una parte de la sociedad, por ejemplo, a quienes utilizan los transportes públicos? ¿Usted cree que en este momento los transportes públicos en España están como nunca habían estado? ¿De bien se entienden? Bueno, yo creo que este mensaje hay que conjugarlo con otro que también da el presidente del Gobierno, y es que quedan retos por delante, muchos retos por delante, no solo en materia de seguir adaptando las infraestructuras que tenemos en nuestro país a nuestro crecimiento y al tamaño que tenemos ahora, siendo un país de casi 50 millones de habitantes, sino retos en materia de seguir reduciendo, por ejemplo, la desigualdad o las tasas de pobreza en nuestro país, seguir reduciendo ese desempleo. Son dos elementos que son consistentes, y yo siempre lo ejemplifico con la tasa de paro juvenil. La tasa de paro juvenil ha caído más de 10 puntos desde el año 2018. Esto podremos coincidir en que son datos excelentes, y más si lo sumamos a que la tasa de abandono escolar de nuestros jóvenes es 1/3 de la que era en el año 2004, cuando teníamos más o menos la misma tasa de desempleo juvenil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sigue siendo demasiado elevada. Estamos en torno al 23-24%. Por lo tanto, son dos mensajes compatibles. La evolución es buena, este crecimiento se va traduciendo en mejoras también para los ciudadanos, pero no estamos donde queremos estar. Y si además le sumamos, por supuesto, el reto del acceso asequible a la vivienda, pues es de entender que no puede ir un mensaje sin el otro, y que los dos van de la mano. El que vamos bien, vamos en la dirección adecuada, a un buen ritmo, pero no estamos donde queremos llegar. Es que habla usted de la vivienda, habla de las personas que están en riesgo de pobreza en España, en riesgo de exclusión social, casi es el 25%. O sea, es una cuarta parte de los españoles que están en riesgo de exclusión social y que escuchan a quien lleva gobernando casi 8 años España decir: España está como nunca. Y esas personas dirán, pues será para usted o para
No, no desde luego para mí, a eso me refería. Sí, pero hay que entenderlo y hay que responder también a esta sensación y a esta preocupación de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, si miramos, ahora usted de las cifras de riesgo de pobreza, tuvimos las cifras de la encuesta de condiciones de vida de INE hace apenas 10 días, si no recuerdo mal, y lo que nos decía es que el porcentaje de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes está en el mínimo de la serie histórica que empieza en el año 2005. Estos son buenos datos, pero no quita que haya todavía demasiadas familias a las que les cuesta llegar a final de mes. Y en ese sentido es donde tenemos que seguir incidiendo. ¿Los empresarios son los culpables de que los salarios no suban en nuestro país? O sea, no quieren subir salarios porque son gente codiciosa. Estamos rompiendo uno de los círculos viciosos que existían en nuestra economía en las últimas décadas, y era que España siempre se presentaba como un país de empresas pequeñas, poco productivas, y que por lo tanto se podían permitir escasos salarios y atraer o no atraer talento o trabajadores con alta cualificación. Esto se está rompiendo. ¿Por qué? Porque está mejorando la productividad, están creciendo nuestras empresas, y por lo tanto esto es una indicación clara. Empresas más grandes, como he dicho antes, son empresas que son más competitivas, más productivas, que se están pudiendo permitir mayores salarios. La mitad del empleo que se ha creado en los 2 últimos años y medio se ha creado en las 5 ramas de mayores salarios en España. Esto es otra indicación clara de modernización y de cambio estructural en nuestro país. Y además nosotros, a través de medidas de política como la subida del salario mínimo, vamos acompañando para que nadie se quede atrás en este viaje de mejora salarial, comprimiendo en este caso la distribución salarial para que aquellos que menos ganan puedan recuperar más rápido. ¿Y los empresarios que pueden permitirse subir salarios, por qué no lo hacen? Bueno, de nuevo, yo creo que estamos cambiando una de las grandes inercias que existían, y era que las empresas no conseguían tener suficientes retornos como para permitirse incrementar la contratación y los salarios de manera conjunta. Eso ya está pasando. Estamos cambiando esa dinámica y lo estamos viendo ya en los datos, y hay que seguir incidiendo. Y hay que seguir incidiendo, ayudando a las empresas, y hay que seguir incidiendo con medidas que empujen también para que seamos capaces de que esto se consiga. Cuando el presidente dice paguen más, a lo que a mí me suena es a que no necesitan más ayuda de nadie. Los empresarios no están pagando más porque no quieren. Bueno, yo de nuevo le incido en que desde el Gobierno estamos ayudando a las empresas a que crezcan, y que por lo tanto a través de ese crecimiento puedan permitirse esos mayores salarios y seguir ahondando en una mayor contratación. Lo estamos haciendo, por ejemplo, a través de la financiación en las mejores condiciones posibles, con el ICO, que está entrando con líneas de financiación directa, o con este fondo que creamos, España Crece, hace apenas unas semanas, que va a dar continuidad a la inversión del plan de recuperación. Lo estamos haciendo ayudándoles a internacionalizarse, a tener más mercado, más clientes hacia afuera. Lo estamos haciendo reduciendo las barreras administrativas, sobre todo para pymes y para autónomos, para que puedan dedicar más horas de su día a tareas productivas y no simplemente a rellenar papeles. Es decir, avanzando para que ellas, en este caso, puedan de manera natural permitirse y tomar esas decisiones que creemos que son las adecuadas, porque cuando se refuerza el salario y la productividad de las empresas, tenemos al final un efecto positivo en el conjunto de la economía, que es lo que estamos viendo, que el consumo privado, entre otros, es uno de los grandes factores de dinamización de nuestro crecimiento. ¿Hacen ustedes como en las películas poli bueno, poli malo? Yolanda Díaz es la poli mala con los empresarios y usted es el poli bueno. No. Nosotros lo que hacemos es llevar a cabo una agenda de política económica, incluyendo los ámbitos también laborales, que están suponiendo, yo creo que un acierto, y solo hay que mirarlo en los datos, en cuanto a que somos muy ambiciosos en los objetivos y que al final las medidas tienen también un carácter equilibrado en su implementación. Sé que tiene que irse al Consejo de Ministros, pero es un clásico. Tengo que preguntarle, ministro de Economía del Gobierno de España, ¿cuánto tiempo va a pasar el Gobierno incumpliendo la Constitución y el mandato constitucional de presentar el proyecto de presupuestos a... Bueno, creo recordar que la ministra de Hacienda la semana pasada recordó que iba a presentar, iba a llevar la propuesta la semana pasada y la anterior a la proyecto de presupuestos y el mes pasado y el año pasado. En este primer trimestre del año 2026. En ello estamos trabajando y espero que así sea. ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué es lo que hacen cada semana para
conseguir tener un proyecto de presupuestos que un año después sigue sin existir? Hay dos elementos. Sé por dónde va la pregunta, pero voy a contestarle ¿Cómo no lo vas a ver? De manera, con todo el detalle que pueda. Hay un elemento interno en la elaboración de los presupuestos que tiene que ver con las líneas presupuestarias de los ministerios, donde el trabajo que se hace es ingente para que podamos... Pero ese trabajo ya está hecho, ministro. Bueno, ese trabajo se hizo en octubre, ¿no? Ha habido que actualizarlo, evidentemente, a raíz de no solo de la actualización del cuadro macro, sino de las previsiones en materia de ingresos y gastos. Y, como decía, esa es la parte del trabajo interno, y luego hay una parte de trabajo externo que también corresponde, en este caso, a la ministra, que es ir anticipando las principales líneas con los grupos e ir adelantando lo que sería esta propuesta de presupuestos, porque luego hay que trabajar para aprobarla, no solo es presentarla. Pero se trabaja después de presentarla. Bueno, y antes también. Por supuesto. Pero hay que presentarla, ¿o no? Exacto. Estamos de acuerdo en que hay que presentarlos. Por eso he dicho que espero... ¿Y en que se ha incumplido hasta ahora la obligación de presentarlos? Vamos a presentarla en este primer trimestre, es el compromiso de la ministra de Hacienda, y esperemos que así lo consigamos. El presidente Sánchez dijo en octubre que los iba a presentar antes de final de año. Ahora ya estamos en el primer trimestre del año 26 y así seguimos hasta el final de la legislatura. Esperemos que podamos presentarlo este primer trimestre, Carlos. Ministro, gracias por haberme acompañado esta mañana. Un placer. Y otro día se viene con más tiempo, porque mis contertulios hoy se quedan disgustados conmigo porque no les he dejado participar de la conversación. Y sus ¿Es culpa tuya o culpa mía? Porque me he alargado mucho en las respuestas. No, es culpa mía, porque no les he dejado preguntar. Y es culpa del día que es hoy, que es martes, que usted tiene obligaciones. Es culpa nuestra que tenemos prisa. Sí. No, que tenga buen día y gracias por gracias habernos acompañado como siempre. ¿Me dejáis que hagamos una pausa